Dicen que un país se mide por sus caminos, pero también por los puentes que se atreve a construir. Y en Colombia, hubo un momento en que esa idea se volvió literal, a orillas del río Magdalena, la arteria que durante siglos fue el corazón económico del país. Nació una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Puede una obra de ingeniería cambiar el destino de una nación? El río había visto pasar imperios, guerras, barcos y sueños, pero también había sido testigo del olvido a su paso por Barranquilla. Dos orillas se miraban sin poder tocarse. El viejo puente Laureano Gómez, orgullo de los años 70, ya no era suficiente. Era bajo, estrecho, cansado, como si el progreso se hubiera detenido junto con él. Entonces surgió la promesa: construir un nuevo coloso, una estructura tan grande que pudiera desafiar al propio Magdalena, un puente capaz de unir al Caribe con el resto del país, de revivir la navegación y de demostrar que Colombia podía hacer lo imposible. Pero esa promesa, como todas las grandes promesas, traería consigo luces, sombras y una duda que nunca se ha ido del todo. ¿Valió la pena construir el puente Pumarejo? Esto es Código América. El año era 2015. Colombia se preparaba para enfrentar uno de los mayores desafíos de ingeniería de su historia: construir un puente que reemplazara al antiguo Pumarejo y que además se convirtiera en un emblema de modernidad. El proyecto fue adjudicado a la empresa española Sacir, una firma conocida por sus obras gigantes en el mundo. Pero esta vez no se trataba de construir en Europa, sino sobre el impredecible río Magdalena, en pleno corazón del Caribe colombiano. Allí, bajo un sol que podía derretir al acero, comenzaba a levantarse un sueño. El nuevo puente Alberto Pumarejo se diseñó para ser mucho más que una estructura funcional. Con 3.237 metros de longitud total y un tablero de 38 metros de ancho, su diseño incluía 6 carriles, ciclorrutas y andenes peatonales. Era, literalmente, el puente más grande en la historia del país. Un gigante de concreto y acero que uniría orillas, economías y esperanzas. Pero su importancia no solo estaba en los números. Cada centímetro del Pumarejo fue pensado para convertirse en un laboratorio de ingeniería avanzada, tecnología europea combinada con talento colombiano, ingenieros locales, materiales nacionales y una visión compartida. El puente no solo se levantaba sobre el río, se levantaba sobre una idea, la de demostrar que Colombia podía construir al mismo nivel que las grandes potencias, que podía transformar su geografía con ingenio, ciencia y coraje. El río Magdalena no es un enemigo fácil. Su corriente cambia con las estaciones, su lecho es inestable y su fondo guarda capas de arena y arcilla que parecen moverse con vida propia. Construir sobre él no era solo un reto técnico, era un acto de fe. Cada pilote debía hundirse más de 50 metros bajo el agua para encontrar tierra firme. 50 metros de incertidumbre, de barro y presión. Los ingenieros no solo calculaban, resistían. Sabían que un error de 1 centímetro podía significar el colapso de toda la estructura. Para vencer al río, implementaron una tecnología jamás usada en Colombia: las cimbras autolanzables, gigantes de acero que avanzaban sobre el vacío, extendiendo el puente tramo a tramo, sin apoyos intermedios. Una danza milimétrica entre el concreto y el abismo. El Magdalena observaba, imponente, como si pusiera a prueba la paciencia humana. Durante años, el sonido de las máquinas y los martillos se mezcló con el del viento. Era el pulso del progreso resonando sobre un río que durante siglos había marcado el destino de Colombia. El Pumarejo no solo cruzaba un cuerpo de agua, cruzaba la línea entre lo posible y lo imposible. Durante el día, el ruido del metal dominaba el aire. De noche, las luces de las torres de trabajo parecían estrellas suspendidas sobre el río. Pero detrás de cada máquina había un rostro. Un obrero, un soldador, un ingeniero, miles de manos que, sin saberlo, estaban escribiendo una página en la historia de Colombia. En el punto más intenso de la obra, más de 1.500 trabajadores se enfrentaron al calor, al viento y al cansancio. Al final del proyecto, habían sido 5.600 personas las que participaron directa o indirectamente en su construcción. Algunos venían de Barranquilla, otros de pueblos ribereños. Cada turno era una batalla contra el reloj y contra la naturaleza. No había margen de error. Cada cable, cada junta, cada molde debía estar en el lugar exacto. Y aún así, ninguno se rindió, porque el puente Pumarejo no se levantó solo con acero y concreto. Se levantó con determinación, orgullo y el sudor de miles de colombianos que creyeron en algo más grande que ellos mismos.
El nuevo puente Pumarejo no solo es una masa de acero y concreto, es una máquina viva, un organismo inteligente capaz de sentir, registrar y responder. En su interior se esconden 33 acelerómetros triaxiales, sensores de deformación y un sistema de monitoreo que mide en tiempo real cada vibración, cada cambio de temperatura, cada oscilación provocada por el viento o el tráfico. El puente sabe cuándo el calor dilata su estructura, cuándo una ráfaga lo sacude o cuando el peso de los camiones aumenta sobre su tablero. Toda esa información viaja a un centro de control que analiza los datos y anticipa cualquier posible falla. Es ingeniería preventiva, ciencia aplicada al corazón del Caribe, una red de sensores que convierte al Pumarejo en una de las infraestructuras más avanzadas de Latinoamérica. El futuro de la ingeniería está aquí, no en construir más, sino en construir con inteligencia. No toda gran obra nace sin cicatrices, y el puente Pumarejo, pese a su grandeza, no fue la excepción. A medida que el coloso avanzaba sobre el Magdalena, también crecían los problemas. Los retrasos, las disputas legales y los sobrecostos empezaron a oscurecer lo que debía ser una historia perfecta. La empresa constructora Sacer presentó reclamaciones por más de 133,000 millones de pesos ante el Invías, alegando costos no reconocidos. Y mientras el nuevo puente se levantaba, el viejo Pumarejo seguía en pie, bloqueando el paso de las embarcaciones como un fantasma del pasado que se negaba a irse. Las críticas no tardaron en llegar. ¿De qué sirve el progreso si nunca llega a tiempo? ¿Por qué el desarrollo en Colombia siempre parece ir acompañado de demoras, frustraciones y promesas rotas? El Pumarejo se convirtió en algo más que ingeniería. Se transformó en un espejo de lo que somos, un país que avanza, pero que todavía aprende a superar sus propias sombras. El 20 de diciembre de 2019, el sol del Caribe amaneció distinto. Cientos de personas se reunieron a orillas del Magdalena para presenciar algo más que una inauguración, el nacimiento de un nuevo símbolo nacional. Entre aplausos, drones y cámaras, el nuevo puente Alberto Pumarejo fue oficialmente entregado al país. Con una inversión superior a 785,000 millones de pesos, se convirtió en el puente más largo y moderno de Colombia. Pero lo que realmente se inauguraba ese día era una idea, la de que Colombia puede soñar en grande, puede corregir, puede volver a creer. Por primera vez en mucho tiempo, el Magdalena ya no era una frontera, era un camino abierto hacia el futuro. El puente Pumarejo no solo une dos orillas, une generaciones, une sueños, une un país que se niega a rendirse ante su propio destino. Pero también nos recuerda una verdad incómoda. La grandeza del diseño no basta si no se completa con la ejecución, porque construir una megaobra no termina cuando se corta una cinta o se inaugura un puente. Termina cuando la obra cumple el propósito para el que nació. El Pumarejo fue diseñado para permitir la navegación plena del río Magdalena, para reactivar su vida fluvial y devolverle al país su arteria económica más antigua. Y sin embargo, el viejo puente sigue ahí, limitando ese sueño. El nuevo Pumarejo se eleva majestuoso, pero debajo de él, el río aún espera a recuperar su libertad. Entonces, surge la pregunta que todo país debe hacerse. ¿Qué significa una megaobra si no se activa en su totalidad? ¿Cómo transformamos promesa en hecho, diseño en movimiento, infraestructura en desarrollo real? El verdadero legado del Pumarejo no está solo en su ingeniería, está en la capacidad de Colombia de aprender de él, de entender que el progreso no se mide en metros de concreto, sino en resultados que cambian vidas. Volvamos a la pregunta que lo inició todo. ¿Puede una obra de ingeniería cambiar el destino de un país? Tal vez la respuesta no esté en el acero o en el concreto, sino en la gente, en los miles de colombianos que, con fe, talento y perseverancia, levantaron sobre el río más poderoso del país un símbolo de esperanza. El puente Pumarejo cambió la forma en que Colombia se conecta consigo misma. Unió el pasado con el futuro, y aunque su historia no esté libre de errores, representa lo que somos. Un pueblo que no se rinde, que sigue construyendo incluso cuando el camino parece imposible. Porque el progreso no es perfecto, pero es real. Y sobre el río Magdalena, el nuevo Pumarejo sigue recordándonos que, cuando un país decide unirse, nada puede separarlo. Esto fue Código América.